Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública del Canal Capital, Televisión Más Humana. Hoy seguimos nuevamente en el Parque Nacional, que no es nacional, es distrital, en Bogotá. Y desde Bogotá seguimos inquietas sobre la situación de la Amazonía colombiana. Hoy continuamos como en emisiones anteriores que los pueden consultar en el YouTube de Su Madre Naturaleza. Otra reflexión importante con otros actores sociales que han estado vinculados y que están vinculados directamente con la Amazonía colombiana. Tenemos a Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Sinchi. Ella va a explicar qué es el Sinchi posteriormente. Patricio von Hildebrand, director de la Fundación Puerto Rastrojo. Ha sido un estudioso y que se le ha metido a la selva y que ahora nos va a contar cómo lo ha hecho. Silvia Gómez, asesora del Ministerio de Cultura en los temas de patrimonio. Bueno, vamos otra vez a entender qué está pasando en la Amazonía, en un contexto institucional, en el contexto local. Luz Marina. Bueno, gracias a Margarita por invitar al Instituto Sinchi, gracias al Canal Capital, gracias a este programa Su Madre Naturaleza. Yo quiero contar primero que vivo en la Amazonia hace muchísimos años de mi vida. Y ¿dónde naciste? Yo soy de Bogotá, pero mi madre es de Florencia, Caquetá, y vivo hace muchísimos años en la ciudad de Leticia, más o menos unos 18 años, llevo allá. Y me parece muy interesante que podamos contar qué es el Sinchi, qué significa el Sinchi y qué es el patrimonio que tiene el Sinchi para la región y para los colombianos. Así es que Sinchi es un vocablo quechua que significa el sabedor conocedor. Nosotros somos una institución de investigación científica vinculado al Ministerio de Ambiente y hoy Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos en todos los 488.000 kilómetros cuadrados que corresponden a la Amazonia colombiana. 488.000 kilómetros cuadrados. Sí, señor. Eso es un país casi como... Es el tamaño de Francia, exactamente. El tamaño de Francia. Gracias por la aclaración. Y lo más importante aquí es que los colombianos entendamos que la Amazonia son 6 departamentos y 4 departamentos que tienen una influencia de su paisaje biogeográfico de manera parcial, de manera que estamos hablando de casi la mitad del país. Ojo, Sinchi, IDEAM, von Humboldt, INVEMAR y el Instituto de Investigaciones del Pacífico. Del Pacífico son los 5 institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ambiente. Sí. Bueno, Patricio, vamos a ir entonces aterrizando del tema general a un tema más particular y un área que usted ha recorrido a pie, en canoa, con grupos indígenas, con investigadores científicos. Y vámonos acercando al Chiribiquete. Usted hoy en día, a ver, ¿cuántas hectáreas, cuántos miles de hectáreas o millones de hectáreas es que están declaradas Parque Nacional? Bueno, originalmente se declararon como 1.300.000 hectáreas. Y ahorita con la ampliación eso subió como a 2.800.000 hectáreas. Ya antes era el Parque Nacional más grande de Colombia, ahora con mayor razón. Ahora es el megaparque de Colombia. Es el megaparque de Colombia. Sí, pero además con una particularidad. Y ahí Silvia pues, puede contar por qué desde el punto de vista de la cultura ese parque Chiribiquete es tan importante. Pues mira, Margarita, digamos que me parece muy importante poder reforzar lo que tú dices y es que pues históricamente hemos entendido que la conservación de la Amazonía es muy importante y muy significativa desde el ámbito ambiental, por todo el tema de las funciones en la mitigación del cambio climático, por todo el tema de biodiversidad y por todo el tema también hídrico. Sin embargo, eso está replanteado y el paradigma de la conservación también tiene que tener en cuenta que cultura y naturaleza, más aún en la Amazonía, son inseparables y no podemos pensar en una sostenibilidad y en una conservación de la Amazonía sin realmente entender que quienes la han conservado por milenios son los pueblos que allí han habitado.
Entonces, Chiribiquete, más allá de que se considere un parque aislado, hace parte de un referente muy importante para un macro territorio más amplio, no solamente para los pueblos Carijona o Huitoto que habitan allí, sino toda la familia Arawak y toda la familia Tucano también, que tiene relaciones directas en términos simbólicos, mitológicos, culturales, para toda la supervivencia y la pervivencia de su cultura. Entonces es un lugar eminentemente sagrado, que creo que después podemos entrar en detalle qué implica eso para un país. Ahora es importante aquí que hablemos qué población indígena habita en esa zona del parque o aledaña al parque, para que la teleaudiencia de Bogotá sepa quiénes son sus compatriotas de allí, los que están aislados y los que están más integrados a Occidente, digámoslo así. Pues a mí sí me parece muy interesante que los colombianos sepan que existen aproximadamente unos 61 grupos indígenas en toda la Amazonia en Colombia. 61. Sí, y que de esos 61 grupos indígenas tendríamos más o menos como una población de 135.000 habitantes que son totalmente indígenas y que están distribuidos de diferentes formas en estos departamentos de los que hablamos hace un rato. Creo que es también muy importante decir que departamentos como el Caquetá, como el Guaviare, deben tener y tienen una población indígena relativamente baja o con muchos problemas. Por ejemplo, el departamento del Caquetá tiene un 1% de su población en registros indígenas, y el departamento del Guaviare, por ejemplo, tiene comunidades indígenas en una problemática muy grande. Ahí están los Nucac, por ejemplo, están los indígenas Guayabero, que están sufriendo una situación relativamente crítica, y que yo sí creo que desde la investigación científica y desde la acción misma del Estado tenemos que articular para generar en estas poblaciones un poco más de posibilidades de seguir continuando en la manutención del ambiente. En términos... Perdóname, a mí sí me parece importante aquí qué está pasando con los Nucac, ¿por qué se volvió un problema? El tema de Nucac, yo sí creo que, y es importante que los colombianos sepamos que ese es uno de los pocos grupos en Colombia que son migradores dentro de su territorio. Cuando los grupos armados intervinieron realmente esa zona de reserva Nucac, pues los sacaron de su territorio, y como ellos son nómadas, entonces no encontraron una forma de vivir aceptable en sitios como el Guaviare, y tampoco de alguna manera estaba la preparación para entender cómo efectivamente había que mantener un grupo nómada que no se va a estar quieto en un sitio. De manera que allí es donde el conocimiento científico, el conocimiento social, la necesidad de articular acciones son las que definitivamente nos permiten no solamente conservar un territorio, sino todo lo que contiene efectivamente el territorio, la gente. Bueno, pero entonces, Patricio, aquí Luz Marina acaba de mencionar que la intervención de los grupos armados. ¿Cómo fue eso para que la gente recuerde, y para en este momento que estamos en negociaciones en La Habana, que estamos construyendo la paz en Colombia, cómo evitar que eso vuelva a suceder y qué fue lo que pasó? No, lo que pasó, pues en el caso de los Nucac, de hecho no es solo los grupos armados, es todo el problema del narcotráfico y de los cultivos ilícitos, que generan violencia, y violencia no contra los indígenas. Desde violencia... el caucho, ¿no? También. ¿Cómo? Sí, claro. Desde la época de las caucheras. Bueno, pero si nos vamos a grupos. remontar por allá, nos toca cambiar de ámbito. Ahorita estamos hablando de Nucac, estamos hablando de Guaviare. Perfecto. Ok, Guaviare Baupés. Ahí lo que se generan es conflictos entre grupos armados y entre narcotraficantes. Esa violencia deriva en violencia hacia la sociedad civil, que en este caso son los indígenas, que son desplazados. Sencillamente son desplazados, salen y ya no encuentran cómo volver, se instalan en la zona de San José del Guaviare. Hoy en día se han hecho, ya desde hace muchos años, varios esfuerzos para volverlos a un territorio, etcétera, pero muchos ya no quieren volver a un territorio. Ya se acostumbraron a tener el puesto de salud cerquita, a tener una tienda cerquita, entonces eso no es tan evidente, ahí se rompen unos lazos. Hay otros grupos aislados que se mantienen en aislamiento voluntario. Por ejemplo, en el interfluvio entre el río Caquetá y el río Putumayo, que están indígenas yurís, posiblemente indígenas pacés,
Ahí hay malocas, hemos visto las malocas, hemos fotografiado, porque hay un proyecto que está tratando de localizar. ¿Para qué estamos tratando de localizarlos? Sencillamente para declarar territorios de protección para esos grupos indígenas. Según la ley colombiana prohíbe contactar a indígenas en aislamiento voluntario. ¿Prohíbe? Sí, la ley dice, si los indígenas nos quieren contactar, nos contactan, pero se para que la gente entre a contactarlos. A su vez, en los acuerdos internacionales que ha hecho Colombia, se establece que hay que definir territorios para los grupos indígenas. Aquí sería un territorio de protección, porque no es solamente que la gente llegue a la maloca, que llegue a molestar a los mismos indígenas, es que tumben los bosques, es que se metan con la cacería, etcétera, etcétera, y le quitan los medios de subsistencia a esos mismos grupos indígenas. Entonces, ese es el problema fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado por esas partes? La minería. Se han metido a buscar oro, por ejemplo, por el río Puré, que desemboca en el Caquetá, pero en Brasil. Se entra por Brasil. Al entrar por el río Puré, se entra al territorio de estos indígenas que estamos hablando. Ahí empiezan los problemas de contactos. Un aspecto fundamental e importantísimo en ese contacto son las enfermedades. Lo que ha acabado con la gran mayoría de indígenas en un país como Colombia ha sido el contacto con los blancos, pero sobre todo por las enfermedades. Ni siquiera por el asesinato físico, que también cumplió su papel, pero sobre todo por las enfermedades. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que hay y de los riesgos que hay al contactar a estos grupos en aislamiento voluntario. Margarita, bueno, sí. Cuando hablas, el tema Nucac es un tema, es un caso que es referente, digamos, que para toda la Amazonía. Yo creería que el problema, o cuando tú decías qué está pasando en la Amazonía, hay un tema muy profundo y es el tema de un modelo de desarrollo que rige nuestra vida. Y es un tema que implica entonces satisfacer necesidades básicas bajo nuestra perspectiva. Y el tema ahí es que no comprendemos profundamente que estas sociedades tienen otra visión de mundo, tienen otra lógica de pensamiento y para ellos las necesidades básicas son otras. Para nosotros como una sociedad occidental es que haya una escuela, que haya educación, que haya un puesto de salud, que haya vías de acceso, que haya ropa y alimento. Para ellos son absolutamente otras y tienen unos sistemas de conocimiento profundamente complejos que son, si no más, igual de científicos a los nuestros. Entonces, cuando tenemos un Estado que si bien reconoce la diversidad, pero que en la práctica no tiene muchas dificultades para comprender y respetar esa diversidad y sobre todo para impulsarla en su plena diferencia, tenemos problemas. Entonces, el caso de los Nucac creo que no es un caso aislado, sino que se repite en todos los casos y es una necesidad de intervenir y de imponer un modelo de desarrollo que para estos pueblos no solamente no es competente, sino que es perjudicial. Vamos a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza, con este maravilloso panel sobre el tema Chiribiquete. Ya regresamos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Bueno, seguimos entonces, vámonos enfocando el tema de Chiribiquete y Caquetá. Hablábamos en el programa anterior sobre esta frontera agropecuaria que puede estar amenazando precisamente la conservación de Chiribiquete. Hay una gran cantidad de ganado, hay deforestación para cultivos. Luz Marina, ¿cómo el Estado va a acometer ese control o esa protección de esas fronteras que son tan importantes de delimitar? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque hace parte efectivamente de la articulación que tenemos que hacer Estado con las instituciones del Estado y con las organizaciones no gubernamentales. Yo quiero decir que una parte tanto de Caquetá como de Guaviare fueron colocadas para ampliar efectivamente este parque. Estas dos partes que corresponden a estos dos departamentos tienen un nivel de intervención
Y pues obviamente hoy, curiosamente, en Caquetá, lo que quedó de transformación de la cobertura vegetal es mucho menor que lo que quedó de transformación de Guaviare, que fue anexo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Primero hay que identificar exactamente todo el tema de restauración, porque existe desde una política pública del Estado que tiene de que ver, bosques. claro, de restauración. Por parte del CINCHI, efectivamente nosotros tenemos identificadas las coberturas y la cantidad de hectáreas que están efectivamente afectadas y que han sido transformadas en eso tan crítico que son las pasturas por una amenaza muy grande que tiene la Amazonia, y es el tema de la ganadería, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí Silvia nos hablaba de un tema que me parece absolutamente importante, que es el tema del modelo de desarrollo. Entonces, nosotros... Perdón, y las políticas sectoriales. Exacto. Porque ¿qué hacemos con un Ministerio de Agricultura proponiendo ganadería en el Caquetá? Bueno, entonces, ¿de qué se trata lo que estamos haciendo ahora? Se trata justamente de hacer una articulación de políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque la Amazonía no puede seguir siendo un sitio donde las cabezas de ganado estén ahí sueltas por todos lados. Pero claro, por ejemplo, Caquetá, Guaviare y Putumayo son las zonas donde hay mayor intervención, sobre todo del tema de ganadería, del tema de minería, como lo decía Patricio hace un rato, existen. Pero ¿qué tenemos que hacer? Restaurar. Es la primera cosa que tenemos que restaurar. ¿Restaurar con qué? Marina, pero ¿con quién? ¿Con quién y cómo? Creo que Ya. hay un tema muy importante, Sí. y es que no solamente es yo estoy completamente de acuerdo, es un tema de Es la restauración. primera cosa. Total, pero la Amazonía está habitada hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un acuerdo real. O sea, las comunidades y Sí, las autoridades pero- indígenas son autoridad ambiental, Claro, sin pero- duda. Es pero un déjame tema, terminar. sí, es un tema, no, es un tema también como de articulación y de reconocimiento Total. real de cómo hacemos un modelo de desarrollo Ustedes realmente están hablando articulado. en nombre de una institucionalidad. Claro. Tanto el CINCHI como el Ministerio de Total, Cultura. O sea, a mí me Sí. parece súper, la palabra clave hoy es la articular. Sí. Y la articulación es no solamente de las políticas públicas o del objetivo efectivamente que hay que hacer allá, sino sí, estoy de acuerdo contigo, hay Sí, que pero articular con esas poblaciones locales. Pero déjame decirte una cosa, porque es que Silvia toca un tema que es el del modelo de desarrollo, y yo creo que en Colombia tenemos que ir reconociendo la biodiversidad, la propia, los propios temas de conservación como unas oportunidades de ver un modelo de desarrollo distinto en Colombia. Es importante, hablando de este tema de la institucionalidad, ¿cómo cree usted, Patricio, que ha estado metido allá en la selva, que se puede realmente controlar esa frontera agropecuaria frente a la amenaza en un tema como Chiribiquete? Mire, a mí me parece que hay que partir de mirar el contexto y mirar la situación actual. La situación actual, como mencionaba Luz Marina, de 500 millones de hectáreas, 30 millones pertenecen a resguardos indígenas o están incluidas en parques nacionales o áreas del sistema de parques nacionales. Eso ya nos pone en un 60% en manos de los indígenas y de esa institución. No solo en la cantidad de hectáreas, en la distribución de esas hectáreas. Es muy importante, una cosa que no somos conscientes. Aquí los que vivimos en Bogotá, tenemos una localidad 20 en el distrito capital que es en el Sumapaz. Del Sumapaz, de esa localidad, usted camina un poquito hacia el oriente y entra al Parque Nacional Sumapaz. El Parque Nacional Sumapaz, a 4.000 metros de altura, se conecta con el Parque Picachos, con el Parque Tinigua, con el Parque Macarena, pasando por una zona en donde opera hoy un proyecto para evitar la deforestación con parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, Parque Nacional Chiribiquete, resguardos indígenas de Mirití, Parque Cahuinarí, Parque Puré, resguardos del Cotué, Parque Amacayacu, y llegamos a la orilla del Amazonas, en Colombia. Nos podemos ir del distrito capital sin salirnos de un parque o de un resguardo indígena básicamente y llegar a la orilla del río Caquetá, del río Amazonas, perdón. Entonces, esas hectáreas están así distribuidas. De ese eje donde el corazón es el Parque Nacional Chiribiquete, salen otros ejes hacia el oriente,
al río Apaporis. El río Apaporis entre nosotros. Tal vez muchos no hayan oído hablar de ese río tan sonoro y tan bonito. Totalmente. Es el río, el segundo río más largo que nace y muere en Colombia después del río Magdalena. 1500 kilómetros. Y nadie sabe que existe. Entonces, ahí sale otro corredor hacia el Parque Yaiguoqué y pega con la frontera brasilera. Entonces, esa es la situación que tenemos. Dentro de eso tenemos unos focos y unas áreas de alta deforestación y alta intervención. En el Guaviare, como mencionaba Luz Marina, y sobre todo hacia el Piedemonte para la zona del Caguán, Florencia, etc. Pero la deforestación en la Amazonía, que más o menos está afectando el 10% del área amazónica colombiana, está concentrada en esos lugares. No es que eso esté regado. Entonces, interinstitucionalidad, coordinación entre instituciones, seriedad de los programas, respeto de la ley. Yo quisiera... ¿sí? Y empezamos a poder manejar esos focos y a tratar de controlar. Quisiera decir una cosa frente a lo que aquí Silvia y Patricio están diciendo, y es que la negociación que hay que hacer a nivel local es absolutamente importante, y la responsabilidad que tienen hoy esos gobiernos departamentales, que es como los decimos acá, y municipales. Y quisiera decir que esto nos ha venido enseñando. Aquí hay una serie de lecciones aprendidas donde ya empezamos a pensar que esa articulación de lo local, de lo nacional, de lo departamental, de los resguardos indígenas, nos está diciendo que existen otros relacionamientos en esa gobernanza que creo que es muy importante reconocer. Y tengo que decir aquí, por ejemplo, que hoy el Sinchi tiene una buena cantidad de recursos para poder hacer un tema de restauración asociado a la gobernación del departamento del Caquetá, por ejemplo, que tiene un lema como deforestación cero en su territorio y que sirve mucho efectivamente tanto para la cooperación internacional, que es lo que hoy está haciendo el Ministerio de Ambiente con las ONGs y con recursos internacionales para tratar de generar una bolsa que pueda contribuir a todo esto que estamos diciendo que hay que hacer en el Parque Chiribiquete. Bueno, fíjense ustedes tan importante que es que de las locomotoras de las cuales hemos hablado en el presente gobierno, de esta administración, de las 5 locomotoras, para el próximo periodo tenemos que hablar de unas locomotoras distintas e integradas. Y este es el tema que vamos a tratar en el próximo bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Ya regresamos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Estamos hablando cuán importante es revisar las locomotoras que han venido empujando en 5 rieles muy sectorialmente los temas en esa área del país. A ver, hagamos cómo nos podemos imaginar ahora una forma distinta de plantear la locomotora minera y agropecuaria. Pues desde el punto de vista del conocimiento científico, yo creo que la toma de decisiones siempre tiene que estar soportada sobre el conocimiento científico. Yo tengo que decir, por ejemplo, que sería muy importante que esas decisiones para las locomotoras fueran cimentadas allí, porque la minería, tanto ilegal como seguramente la legal, en términos de agua, porque es que la Amazonía hay que entenderla como eso, como una bomba de agua, ¿no es cierto?, que le sirve no solamente al país, sino al planeta totalmente. Pues hay que hacer un balance efectivamente si eso en términos de costo-beneficio realmente le va a servir al país y a esos servicios ambientales que siempre son difíciles de tener en presupuesto, pero muy importantes porque es que es la vida, sencillamente es el tema de la vida. Y yo creería también que hay que proporcionar unas posibilidades de visibilizar mejor la Amazonía en Colombia. Yo quiero contarles a los colombianos y a los bogotanos aquí que en la Amazonía existen más o menos unas 1.150 especies útiles que no se conocen en Bogotá y que tendrían un mercado muy interesante para esas poblaciones locales, para esas personas
que necesitan unos nichos, digamos, de mercado diferentes. O sea, tenemos que empezar a vislumbrar unos caminos distintos del biocomercio, de esas oportunidades, de esos tejedores tan importantes que hay en la Amazonia con sus temas artesanales. También el tema de las locomotoras es un tema que está reevaluado. O sea, yo la verdad no entiendo, viendo ejemplos en otros países del mundo, donde la gente, pues sí, tiene más recursos, hay más desarrollo, pero nunca ha estado pues más enferma, más sola, más infeliz. O sea, digamos que el tema de la acumulación de bienes no es directamente proporcional al bienestar. Entonces, estamos viendo que primero nos hace falta un ordenamiento auténtico y específico con respecto a lo que hay en este país y la manera como podemos explotarlo. Si bien pues es necesario que haya avance económico, crecimiento económico, no puede ser una política que arrase sin ningún tipo de detalle de a dónde estamos llegando, quién vive acá, qué es lo que se saca. O sea, no en todas partes la minería es opcional. Segundo, pues hay unas leyes que para muchos son obstáculos. O sea, el convenio 169 de la OIT, la consulta previa y el consentimiento previo informado no puede considerarse como un obstáculo. Se ha visto como y se ha, digamos que desdibujado. Claro, hay que reconocer, hay problemas de representatividad. No hay minería. Sí, así es. Claro, entonces, y también es un tema de a qué le damos valor. Toda la presión que se ha desarrollado históricamente sobre la Amazonia y destrucción de las selvas es por presión de tierras desde el interior del país. Sí, esa es una cosa. Entonces empecemos por hacer un nuevo ordenamiento y una nueva reforma agraria y entreguemos tierras en sitios aptos para las agriculturas de nuestro tipo occidental. Y no pensemos en la Amazonia para esas agriculturas. En la Orinoquia, tú mencionabas ahorita, en la Orinoquia, sobre todo ahorita está de moda lo de la altillanura, pero también en el anfibioma. De tierras, ¿no? Sí, hay dos partes grandes de la Orinoquia. Uno es la parte muy inundable, que es lo que se llama el anfibioma de Arauca y Casanare, y otro es la altillanura. Ahorita está la altillanura por los escándalos, por la concentración de tierras, etc. Y por el modelo que se copió de Brasil. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, Viene es que el modelo no se copió de Brasil, es un modelo de desarrollo basado en la agroindustria. Se inspiraron en el cerrado brasilero, pero no están aplicando nada que ver con el cerrado brasilero. Eso ya se revisó y no están en eso. Ahorita hay unos estudios, por ejemplo, en esa parte de la Orinoquia, que están indicando que como en el escenario mínimo hay que conservar el 40% de esas tierras y tener el 60% en producción. En el escenario mínimo. Normalmente va a ser del orden de 50-50 para tratar de mantener lo que se llama la estructura ecológica principal y los servicios ecosistémicos. Concepto que hemos hablado aquí anteriormente, Patricio, perdón, lo interrumpo, con las emisiones del profesor Van der Hamen, Perfecto. que es el conceptualizador de ese concepto. Sí. Entonces, eso en la Orinoquia, donde las limitantes edáficas y otras son menores, aunque son menores que en el caso de Amazonia, con una alta precipitación, unos suelos supremamente frágiles, que donde entremos con ganaderías y entremos a tumbar, a quitar la cobertura vegetal, a quitar el bosque, pues eso empieza una decadencia que va siguiendo. Hay una cosa chiquita. No tendremos bosque ni tendremos Hay una ganadería. cosa chiquita para que los colombianos entendamos es el por qué. ¿Por qué? No es porque aquí hay unos ambientalistas de bandera verde que dicen que es que eso no sirve, sino porque finalmente los suelos son suelos muy frágiles, son suelos que soportan la selva, pero no soportan los cultivos y menos los monocultivos, que creo que eso es un poco complementario a lo que Patricio dice, porque como aquí en la sabana pues vemos una capa húmica enorme, allá eso no existe porque los microorganismos hacen unos recambios. Sí, la capa buena vegetal la estamos ocupando con hangares flores. para el TLC, las flores y Sí. otros. Pero Ustedes, eso es lo que yo quisiera, o sea, ser muy didáctica para que los colombianos y los bogotanos entendamos cuál es la diferencia entre la Amazonia y por qué no se puede hacer eso y por qué aquí sí podemos tener unos cultivos de flores, o bueno, con todo respeto, pues,
porque el suelo lo resiste, pero en la Amazonia eso no es posible. Y Qué pena. eso se conecta con lo que yo estaba hablando de a qué le damos valor. O sea, tenemos una visión bastante cortoplacista de a Sí. lo que le estamos dando valor. Entonces, hoy en día, pues el oro probablemente está en la escala más alta de a lo que le damos valor. Y cuando vemos, entonces, de todo el oro que sacamos, solo el 10% lo usamos en conectividad, en computadores, celulares, que uno dice, bueno, pues sí se necesita, pero el resto va para nuestros cuellos o para lingotes de oro. Entonces uno dice, ¿a qué le damos valor? Al agua, al aire, a realmente tener una vida como pues más completa, o vamos a estar generando unos recursos que a corto plazo nos van a generar bienestar, pero muy a corto plazo. Pero hay una cosa sobre lo que tú dices que a mí me parece necesario también decir, es que son muy pocos indígenas. Se están perdiendo efectivamente muchas de las costumbres ancestrales que tienen los indígenas, y ese pedazo, esa afectación, a mí me parece que de todas es la más grave. Perder una cultura. Bueno, Patricio, tú eres un antropólogo, biólogo y sabes lo que significa perder una cultura echando para atrás el espejo retrovisor. Habría antropólogo, a ver lo que está diciendo Luz Marina. Sí. No, Es costosísimo. Ejemplos. O sea, no, pues cada vez que perdemos una cultura se pierde todo un conocimiento, Claro. toda una relación con un entorno. Pero de nuevo, es más integral todo el asunto, en lo biológico y también en lo social y lo cultural. Y cuando hablamos de una cultura y 61 grupos indígenas en la Amazonia, eso está todo interrelacionado. O sea, comparten muchos aspectos en su cosmovisión, tienen muchos aspectos que existen en unos y otros grupos indígenas. Territorios, se sobreponen los territorios. Hay un concepto también diferente. Como dice Silvia, hay una manera diferente de ver el mundo, aquí hay un concepto diferente de territorio. Hay el territorio que habita un grupo indígena, pero hay el territorio espiritual de ese grupo indígena. Sí, sí. Si cogemos, por ejemplo, en el río Mirití tenemos un territorio de unos 2 millones de hectáreas, de los cuales 1 millón es resguardo indígena. Pero el territorio espiritual baja hasta la confluencia del río Caquetá con el río Amazonas en Brasil y sube hasta el Chorro de Araraquara hacia arriba. O sea, son territorios espirituales inmensos. Esos territorios los navegan, los caminan, los andan los pensadores por los caminos del jaguar, pasando por los sitios históricos, por los sitios donde hay energía cultural, y con eso es que bajan energía para manejar el mundo. Un concepto completamente diferente al nuestro, Sí. pero que funciona y que les funciona muy bien. Estamos con el corazón de Chiribiquete, que es el ejemplo que nos permite retomar otra forma de manejo de un parque nacional, de una zona de conservación y de restauración. Así es. A ver, Luz Marina, usted con toda la experiencia que tiene por su vivencia desde Leticia, No, y toda la Amazonia. y además usted es medio caqueteña. Sí, exacto, ¿no? A mí sí me parece que el Parque Chiribiquete y lo que ha sucedido en agosto con el Parque Chiribiquete ha sido muy interesante, porque es que es un trabajo que lleva muchos años, es un trabajo interinstitucional, o sea, aquí hay que darle la proporción que corresponde a la unidad de parques por su esfuerzo, por su trabajo, también, por supuesto, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por haber Aunque tenido... creo que hay que revisar también, ¿no? Porque ya se vienen otras épocas donde tenemos que revisar qué está haciendo Parques Nacionales y cómo lo va a proteger. Sí, pero igual lo que quiero decir aquí es que esta no fue un bombillo que se prendió hace 20 años, sino lo que quiero decir es que aquí hay una acción concertada del Estado y las ONGs, un Sí. trabajo que lleva muchos años desde la visión y desde el conocimiento del Parque Chiribiquete, y que se pudo concretar inclusive con la presencia y con la declaración de la parte científica que le corresponde dentro del proceso de expresión al parque, pero también al presidente. Yo creo que aquí hay una cosa interesante como... Bueno, no quisiera recordar aquí una triste manifestación que hubo en Río Más 20 sobre la minería en la Amazonía. No, yo estaba en Río Más 20. Entonces, No, yo sé. creo que eso es un mea culpa, que hay que entender que fue un lapsus, porque ciertamente no podríamos entender cómo se puede pensar en una vocación minera en la Amazonía colombiana. Sí, no, claro, estamos hablando de 17 millones de hectáreas, pero lo que sí quiero decir aquí, vuelvo otra vez al punto,
es que para llegar a declarar, ampliar el Parque Nacional Chiribiquete, yo creo que hubo un trabajo, y sé que hubo un trabajo de muchos de los sectores, de la viceministra Adriana Soto, del ministro Juan Gabriel Uribe, o sea, yo creo que ahí se movió muy bien un tema de proteger y seguramente una reacción frente a eso que tú dices puede ser tener que entender que no todo lo que se lee de corrido puede ser definitivamente Luz Marina, pero ahí yo creo que el reto no es plantar las semillas, sino el reto es ver cómo la planta crece, se fortalece, da frutos y se mantiene en el tiempo. Sí. Entonces creo que es sin duda un hito histórico, importante, pues haber logrado esa declaratoria, sobre todo en un momento político y minero tan coyuntural. Pero el tema es que finalmente el reto de los ministerios, de los institutos, de las corporaciones, de todos los que estamos comprometidos con esa articulación, de las ONGs, inclusive de las asociaciones indígenas, es trascender esos principios que están intrínsecos en el modelo de desarrollo, que es todo el tema de la competencia, de la individualidad, de la productividad, o sea, cosas que creemos que no pueden cambiar, que ya son un hecho, y resulta que hay otro tema, hay otras maneras de hacer procesos realmente de desarrollo sin que impliquen pues abandonar del todo la cooperación, abandonar del todo como un respeto también. Pero hay una cosa que yo sí creo que es importante y es que los colombianos que estamos allá al otro lado de una cámara y que no sabemos cómo es el tema de definir una situación, de tomar una decisión de abrir estos 3 millones prácticamente de hectáreas para un parque, hay que entender... ¿Abrir o cerrar? Sí, abrir, o sea, de cerrar, Sí. o sea... La verdad se trata de abrirlo para que vaya allá. La idea es... Eso es importante. Abrirlo al futuro. Pero sí creo que a la gente hay que contarle que este es un trabajo donde participan muchas personas, donde participan muchas entidades, donde han habido unos presupuestos importantes, donde la gente ha trabajado. ¿Cuántos inventarios has hecho tú, Patricio, en el Chiribiquete? Yo creo que varios, ¿no? Más de 10 años. Ah, por eso. Entonces, ese tipo de ¿Y cosas dónde están? hay que... Están en el Sinchi, esos inventarios. Todas las plantas están en el Chinchi. Es que no y hemos hablado todas del las herbario. plantas y lo otro están en el Humboldt. En el Humboldt. Sí, nosotros... Bueno, todo esto es una información y un conocimiento, Luz Marina, Claro. que tenemos que difundir, que los estudiantes que nos están viendo sepan que ese material existe, que hay pioneros como Patricio von Hildebrand y como otros que han estado metidos en la selva, entendiendo esa diferente cosmovisión. Ahora tenemos que socializar todo eso, Luz Marina. Claro, yo los Este invito. canal y este espacio es un espacio que está a la disposición de ustedes para que desde mi cultura, desde el Sinchi, desde las ONGs que vienen trabajando en la Amazonía, sepan que está aquí para todos nosotros. Muchas gracias. Sí, Bueno, así es. pero no nos olvidemos que como estamos en periodo preelectoral y que nos importa muchísimo qué va a pasar con la Amazonía, tenemos que ir pensando en propuestas concretas. Hacia dónde va la Amazonía y manejada por quién. A mí me preocupa personalmente el tema de las corporaciones regionales, tema que se iba a reformar en este gobierno y no pasó nada. Y siguen allí con una cantidad de dineros y con uno no sabe muy bien qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con la corporación Cor Macarena, Cor Amazonia, Cor Amazonía? Y la CDA. ¿Qué es cuál? La Corporación para el Nororiente Amazónico, la que está en Baupés y Guaviare, Baupés y Guainía. Sí, bueno, ¿con qué recursos cuentan estas corporaciones? A ver, usted que está en la institucionalidad, yo no sabía esa tercera. Perdóneme mi ignorancia, tengo bastante claro el tema de país, pero las corporaciones han estado muy sigilosas. La verdad, aquí estuvo el director de la CAR, nos habló porque la CAR está aquí cerquita. Pero esas corporaciones distantes de Bogotá, ¿qué? A ver, Patricio. No, ni idea. ¿Ni idea? No, yo ¿Y usted sí. qué debería saber? Yo sí- no, porque yo sí quiero decir- Marina sí, Marina está en la junta directiva de todas esas instituciones. Yo Nosotros- desde las ONGs, muy poca relación, muy poca acción, digamos, de esas corporaciones en las partes de resguardos indígenas y de parques nacionales por razones obvias, que es en donde más nos hemos movido nosotros. Ya en las partes más de frentes de colonización No. y eso no... Pero a mí me parece muy interesante tu pregunta y te la voy a responder concretamente. Y a los bogotanos. Hay 3 corporaciones en la Amazonia. Una
es la Cormacarena, que tiene el sur del Meta, que tiene una influencia del paisaje amazónico. Está Corpo Amazonia, que está, su jurisdicción es los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Y está la Corporación del Nororiente Amazónico, CDA, como dice Patricio, que tiene jurisdicción sobre Guainía, Guaviare y Baupés. Bueno, yo creo que allí esa impronta que tenemos del Sistema Nacional Ambiental tenemos que seguirla manejando, porque tenemos que hacer una articulación todavía más fuerte con ella. Yo quisiera contar aquí pues que tenemos una serie de trabajos que hacemos para estas corporaciones, por ejemplo, todo lo que es ahorita la zonificación de los distritos de manejo integrado que hacen parte de una categoría de conservación, y que justamente ahí está la unidad de parques, están las corporaciones, estamos nosotros como Instituto Sinchi, porque es una forma de entender y de realmente hacer ese ordenamiento ambiental del que Silvia nos hablaba hace un rato y del que siempre hemos hablado, con eso que tú mencionaste tan bonito, que son la estructura ecológica principal. Bueno, Luz Marina, para ver esa articulación interinstitucional de corporaciones regionales, Mincultura, Minambiente, institutos de investigación, ojalá que podamos ir al Amazonas y ver allí in situ cómo es que están trabajando y cómo se relacionan con las comunidades. Esperamos que en el 2014 y por supuesto con las ONGs. Claro. Eso sí, obviamente. Pero yo sí quiero hacer aquí un compromiso público, porque eso me parece muy bueno, y es que vamos a ir a Leticia con este equipo de personas, con la directora de Su Madre Naturaleza. Ay, y me encantaría muchísimo que fuéramos a las reservas naturales de la sociedad civil, porque no solamente las reservas naturales son los parques, sino también hay gente que ha decidido desde su propia inspiración, por decirlo así, definir su territorio, su finca o su espacio en términos de la conservación. Por eso yo sí voto porque tengamos una locomotora de la conservación, y espero que la podamos discutir en Leticia. Eso está cambiando, ¿sabes? Dentro de las instituciones, y ahora que estoy parada en la isla del Estado, sí ha cambiado. Hay muchas iniciativas que se sienten articuladas, afianzadas desde la institucionalidad, desde las ONGs, desde las autoridades indígenas. Ahorita estamos desarrollando, por ejemplo, una iniciativa de salvaguarda del sistema de lugares sagrados de todo el noroeste amazónico, en el que participan más de 5 ONGs que llevan 20 años trabajando en la Amazonía, participan 10 organizaciones indígenas que más que nadie conocen su territorio, participa Parques, participa el Ministerio de Cultura. Entonces, digamos que eso, generalmente cuando uno habla de la Amazonía es bastante pesimista, pero hay también iniciativas que han marcado cambios y que se están desarrollando. Y bueno, que... a mí me parece que de este programa, de este espacio, sale una propuesta muy importante, que es la estrategia de la conservación. Patricio Fongilbert, antes de ir a una pausa, porque vamos a ir al último panel donde vamos a desarrollar esto para que quede contundente como mensaje a los candidatos de elección popular. No, me parece que retomo lo que estaba mencionando ahorita de la participación de la sociedad civil en todos estos procesos de conservación. Cada vez son más fuertes, cada vez están mejor organizados, están trabajando muchísimo con el Estado. Originalmente había más bien un divorcio, el Estado los veía como un obstáculo y ellos veían al Estado como una cosa que no servía para nada. Esa relación ha mejorado muchísimo. En ese mismo impulso es que han entrado también las organizaciones indígenas. Entonces, hoy por hoy para la Amazonía, al contrario, para mí el escenario es optimista, y pesimista nada. Muy optimista. En términos de extensión ya lo mencioné, 30 millones, el 60%, el 10% intervenido, que hay que trabajarlo y hay que parar la continuación de esa destrucción del bosque y recuperar lo destruido. Así es. Y por ahí es que yo veo clarísimamente una línea donde hay que poner seriedad, manejar muy bien y enfocar muy bien los recursos que se puedan conseguir para eso, y sobre todo utilizar el conocimiento como base fundamental para ese desarrollo. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza para saber cómo vamos a realmente capitalizar, valorar
ese conocimiento ancestral que lo tiene el Sinchi, que lo tienen organizaciones que vienen trabajando desde hace muchos años en la Amazonía colombiana. Ya volvemos. Ya regresamos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Bueno, Patricio von Hildebrand, por Fundación Puerto Rastrojo, un conocedor, un caminante, un explorador, un investigador de la Amazonía colombiana. ¿Cuál mensaje le da usted a la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza para pensar en la política pública de esta región? Pues fundamentalmente que la Amazonía colombiana y la Amazonía en general, tenemos que verla con otros ojos, tenemos que verla de otra manera. La riqueza real que nos puede ofrecer la Amazonía, en dónde está, en qué se refleja en el agua, en la biodiversidad, en una cantidad de especies que se pueden utilizar cosechando el bosque, y se refleja en la gente y el conocimiento y la cultura que allá existen. Y no creo que se refleja en un reduccionismo a extraer un poco de minerales o a transformar los bosques en unos cultivos de soya o de palma africana para sacar aceites o biodíseles para los carros. Ese paradigma está cambiando en muchísimas partes del mundo. Aquí ya es tiempo, aquí también está cambiando. Aquí ya hay mucho más gente peleando por ese camino. Eso es lo que se tiene que seguir consolidando, eso debe ser la visión política hacia adelante. Bueno, Luz Marina. No, para mí fundamentalmente la visión no solamente de la institucionalidad, sino quien vive allá y tiene su futuro de alguna manera allá sembrado. Pero sí quiero decirles que nos interesa fundamentalmente que Colombia y ustedes, los bogotanos, tengan una visión distinta de lo que significa la Amazonia. No son un poco de mosquitos y tierras inhóspitas las que tenemos allá, sino una oportunidad de seguir teniendo un aire limpio, de seguir teniendo ese aporte al agua dulce del planeta. Y claro, como eso hay que aterrizarlo realmente, yo sí creo que la articulación y el fundamento de las políticas públicas tienen que ser el conocimiento científico por una parte, y por otra parte el poder contar, el poder decirle a los colombianos que hay instituciones preocupadas por la Amazonia, que funcionan en la Amazonia, que tienen un conocimiento acumulado. Por eso yo tengo que decirles que conozcan el Sinchi y que vayan a la página web, eso. A www.sinchi@org.co. Para nosotros eso es muy importante, que ustedes conozcan y que nosotros efectivamente podamos darles a conocer lo que es la Amazonia en cifras, en biodiversidad, en culturalidad, en organización. O sea, yo creo que ahí hay un mundo distinto que se nos abre a todos los bogotanos. Abrir esta ventana para todos ustedes. Y desde el Ministerio de Cultura, ¿cómo se articula con Sinchi? ¿Cómo se articula con el territorio? Pues estamos ahorita trabajando bastante en entender esa articulación y complementariedad que hay entre el conocimiento científico y el conocimiento local y el conocimiento de base. Creo que también el tema de la conservación de la Amazonía recae en que entendamos que es una responsabilidad compartida. No es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de las ONGs, no es una responsabilidad exclusiva de las asociaciones indígenas, porque muchos de los empresarios hoy, aquí y ahora, de mi generación, de otras generaciones, están tomando decisiones sobre dónde invertir y cómo generar recursos. Y ahí están las decisiones claves de las empresas que están diciendo hoy en día dónde invierto, cómo invierto y cómo voy a hacer para generar un capital. ¿Qué tipo de capital? ¿En qué lugar? ¿A costa de qué? Eso creo que es fundamental. Y que entendamos que pues la conservación de la Amazonía no se va a dar si seguimos teniendo una visión fragmentada, me uno a lo que Patricio dice, y no podamos, digamos que avanzar en una visión mucho más sistémica, integradora, inseparable y holística, en la que todo hace parte
de un todo indisoluble. No es mirar las partes aisladas, sino las relaciones que hay entre las partes. Y la Amazonía es un complejo así. Y todo lo que entiendas de la Amazonía está relacionado. Bueno, aquí entonces tenemos un mensaje muy contundente de parte de nuestros invitados y es: proponemos una estrategia de locomotora de la conservación, pero ya no es locomotora, ya podría ser era un barco. Por eso, para entender que el tema del agua, el tema del sistema hídrico es central. Ojalá que la locomotora vaya bordeando el agua para que no toque el bosque. Entonces, la bomba de agua de Amazonia para que sea la bomba de la conservación. Nos encantaría seguir hablando con ustedes porque es fascinante, apasionante, pero los continuaremos, Luz Marina, como lo prometido. Así que estaremos en próxima emisión desde Leticia, desde la Amazonía, mirando este tema y siguiendo profundizando el tema de la conservación. Hasta pronto con Su Madre Naturaleza.